Saludos a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión respecto de la estructura del proceso de investigación e intervención, es decir, las fases y los pasos que debemos seguir para que nuestro proyecto tenga cierto, vamos a decir, relevancia académica y científica. Bien, entonces recordemos que en la sesión o en el clip anterior nosotros trabajamos sobre la fase uno, que era la generación de las ideas, la fase 2, que era el planteamiento del problema, y la fase 3, que era el marco metodológico. Ahora, aquí en esta ocasión hablaremos sobre la fase 4. La fase 4 es la llamada fase del marco metodológico o metodología. Aquí nosotros básicamente vamos a tener que elegir, pero elegir de manera académica y científica. Por ello necesitamos leer muchos libros de metodología de la investigación, leer sobre algunos autores que nos indican cómo se lleva a cabo un proceso, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las elecciones que se deben hacer. Entonces, es muy importante que nosotros leamos mucho. Además, que también tomemos en cuenta a nuestros docentes de la materia y a aquellos que nos están asesorando. Es muy importante que tomemos en cuenta, pero lo más que yo les invito a hacer es lectura, 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 lectura y reflexión, porque si no, no podremos elegir de manera plausible, a tal caso que nos dé congruencia o nos dé un soporte a lo que estamos realizando metodológicamente hablando. Aquí un servidor pues les enseñará una estrategia para poder construir este famoso marco metodológico y ya lo veremos en su momento. Ahora bien, los productos que nosotros debemos entregar aquí, toda vez que hemos culminado esta fase, es identificar el paradigma, el método y el diseño en el que está sustentado o estará sustentado nuestro trabajo. Es decir, puede ser que a ustedes les guste trabajar bajo el paradigma cualitativo de investigación, con un método de estudio de caso, por ejemplo, con un diseño de caso único o de caso múltiple, o bien un paradigma cuantitativo, con un método no experimental y con un diseño, vamos, longitudinal o un diseño transversal. No sabemos. Entonces, todo eso lo vamos nosotros a ir comentando a lo largo de las clases ya cuando estemos abordando estos elementos. Entonces, les pido que tengan paciencia, poco a poquito vamos a ir avanzando para que ustedes vayan comprendiendo en qué nos debemos basar para elegir estos elementos y, sobre todo, conociendo qué son cada uno de estos elementos. También otro producto que se debe entregar aquí es, aparte de este paradigma, método y diseño, es, es reconocer el contexto de estudio. Es decir, debemos recordar que un contexto de estudio o un contexto implica elementos no tangibles, pero que condicionan el lugar donde nosotros queremos llevar a cabo esa investigación o esa intervención. Por tanto, es importante que ese contexto de estudio se identifique y se denote o se haga visible, ¿verdad? A través de nuestros argumentos. También se deben seleccionar a los participantes o informantes. Selección de participantes o informantes. En la gran mayoría de los casos, nosotros necesitamos recopilar de las personas o de algunos otras fuentes información que nos da a nosotros sentido o le da sentido a lo que estamos trabajando. También debemos nosotros aquí, en un momento dado, elegir, oiganlo bien nada más, elegir los instrumentos de recolección de datos. Instrumentos de recolección de datos. Estos instrumentos nada más los tenemos que elegir de recolección. Ya después vendrá otro apartado
donde los vamos a construir, pero aquí vamos a elegir, porque dependiendo de lo que estemos haciendo, podremos optar por una encuesta, una entrevista, la observación, el cuestionario, etcétera, etcétera. Tantos como instrumentos de recolección existen. Entonces debemos de elegir esos instrumentos. También, a su vez, debemos identificar una unidad de análisis, es decir, cómo vamos a analizar la información. Pero aquí nada más la vamos a elegir y vamos a decir por qué elegimos esa unidad de análisis. Claro, debe ser congruente con lo que estamos haciendo. Además, debemos definir las reglas de ese análisis, del análisis de la información. ¿Sí? Entonces, vean cuántas cosas tenemos que hacer aquí en el marco metodológico. Y estos son algunos, los mínimos necesarios para que este proyecto tenga la relevancia necesaria. También vamos a ver que existe una fase 5. La fase 5 es la fase de la construcción propiamente de los instrumentos de recolección de datos. Construcción, vamos a llamarle construcción y aplicación de una vez, y aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Instrumentos de recolección de datos. Aquí en esta fase, nosotros vamos a enseñarles a cómo construir una entrevista, cuáles son los elementos básicos de una entrevista, cuáles son los elementos básicos de una encuesta, de un cuestionario. Entonces aquí abordaremos esos elementos. La fase 5, construcción, y todo está en relación con lo que yo quiera trabajar y cómo lo quiero trabajar. Entonces, esta fase 5, aquí debemos entregar como productos el instrumento. Propiamente no lo voy a poner porque realmente aquí hay muchas variantes y que no me gustaría que se confundiese, pero sí, la fase 5 es donde se construye y se aplican esos instrumentos de recolección de datos. Claro, siempre con su análisis de, vamos a decir, propios. Por ejemplo, si es una encuesta, pues que tenga, no sé, aplicada la prueba alfa de Cronbach o alguna prueba estadística que me permita de darle validez y confiabilidad a ese instrumento. Entonces, cuidado, no está al azar. Por ello vamos a trabajar aquí muchos elementos que en su momento abordaremos. También vámonos ya con la fase 6. Fase 6. Vamos al revés. La fase 6 es la llamada fase de análisis de la información. Aquí, ahora sí, ya que hemos construido y aplicado esos instrumentos, vamos a analizar lo que hemos recabado. Análisis de la información o los datos. ¿Sí? Aquí, o en esta fase, aquí los de ingeniería o los de las ciencias exactas, normalmente aquí llevan a cabo otras actividades. Vamos a ponerles con otro color aquí. Normalmente los de ingeniería, vamos a poner aquí ingeniería o ciencias exactas, a veces, o en muchos casos aquí, diseñan, construyen y prueban los dispositivos. Prueban, ¿ok? Entonces aquí, adicional a este análisis de la información, los ingenieros diseñan, construyen y prueban los dispositivos que han elaborado para la intervención. Este curso es de manera general, por lo tanto, pues me veo la obligación de que los de ingeniería también tengan estos elementos. Y en la fase del análisis de la información es donde se llevan a cabo. Claro, muchas veces estos ingenieros también pues tuvieron que elaborar antes o previamente un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio económico de ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, muchas veces es necesario también. Entonces, aquí en la fase 6, análisis de la información, los ingenieros o los estudiantes de las ciencias exactas realizan otras actividades. No quiere decir con esto que no las pueden realizar los de las áreas de las ciencias sociales también, pero
Vamos, hay que separar un poquito para que no confundamos. Entonces, esa sería la fase 6. La fase 7 es la llamada fase de resultados y conclusiones. Ya vamos terminando. Si se dan cuenta, vean. Y ambos aquí, tantos estudiantes de las ciencias exactas como de las áreas sociales, en esta fase 7 obtienen o analizan o reflexionan sobre los resultados y las conclusiones a las que se llega, toda vez que el proceso avanzó significativamente. Ya a estas alturas, pues ustedes casi están ya dando por finalizado el proyecto. Resultados. No obstante, también aquí vamos a profundizar porque hay varias maneras de construir esos o de verter en la tesis esos resultados y esas conclusiones. Entonces, también en la fase eh, 8, nosotros veremos algo en relación con los apéndices o anexos. En algunos casos, algunos docentes le llaman apéndices, algunos otros docentes le llaman anexos. ¿Cómo se construyen? Ahí no vamos a profundizar mucho, es algo, vamos a decir, no tan elevado de nivel académico, pero es pertinente que se den, porque si no luego existen proyectos en los que no hay ninguna evidencia de lo que se hizo. Y allí debemos nosotros mostrar esas evidencias de lo que se hizo. Entonces yo le llamo apéndices o anexos. Y finalmente la fase 9 es lo que muchos no nos gusta, y sobre todo hablo de estudiantes de las ciencias exactas, escribir. Y aquí es donde empezamos a preparar el informe de investigación o intervención. Yo le llamo a esto casi siempre para que ustedes no se vayan a confiar tesis, porque yo pienso o considero que todo este trabajo maravilloso que están haciendo ustedes, todo el tiempo que invirtieron, debería darle la posibilidad de la obtención de un grado académico. Si ustedes hacen de manera vamos a decir, de manera muy seria un proyecto o un proceso de investigación o intervención, seguramente les dará la facultad de, mediante ese documento, de ese informe, obtener un grado académico. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar en esta sesión. Les invito a que no se pierdan el siguiente. Este es el video 2 sobre el proceso de investigación o intervención. Muchísimas gracias. Buenas tardes.